Bienvenidos a la presentación Nomenclatura de Química Inorgánica. Es la que se encarga de la difícil tarea de nombrar los compuestos químicos, ya sea tanto orgánicos e inorgánicos. Es un método sistemático para nombrar los compuestos conforme por un conjunto de reglas. Esta se conoce comúnmente como el libro rojo. Presentado por la licenciada Celia Rebeca Contreras, del Instituto Tecnológico de Administración de Empresas. Espacio curricular Química 1, tema Nomenclatura y formulación de compuestos químicos inorgánicos. Subtema Nomenclatura. Lugar y fecha, San Pedro Sula, 17 de mayo del año 2020. Nomenclatura. En cualquier hogar se tiene en la actualidad más productos químicos que los que habían en un laboratorio científico hace 100 años. Existen nombres comunes con los que se identifica a los compuestos basados algunas veces en su característica física, química, organoléptica, tóxica o algunas de sus diferentes aplicaciones, como por ejemplo el óxido de nitroso. Era conocido como gas hilarante porque al ser inhalado provocaba risa. La enorme cantidad de compuestos que maneja la química hace imprescindible la existencia de un conjunto de reglas que permitan nombrar de igual manera en todo el mundo científico un mismo compuesto. Hablaremos de la nomenclatura. Es un conjunto de reglas que se diseñan con la finalidad de asignar un nombre a los compuestos químicos inorgánicos de forma sistemática y ordenada, de modo que la asociación entre el nombre y el producto nombrado sea lo más sencillo posible. La Unión Internacional de la Química Pura y Aplicada, UPAC, es la institución encargada de establecer las reglas para nombrar las sustancias químicas. Se aceptan tres tipos de nomenclatura para nombrar compuestos químicos, inorgánicos, estequiométricos o sistemáticos. Nomenclatura stock, nomenclatura tradicional. Vamos a explicarles un poco qué es la química pura aplicada de la UPAC. La UPAC nombra los compuestos en base de números de átomos de cada elemento que forman su molécula básica. La UPAC, las siglas significan Unión Internacional de la Química Pura y Aplicada. Es la máxima autoridad en materia de nomenclatura química, la cual se encarga de establecer las reglas correspondientes. Eso significan esas siglas que están aquí, que dice UPAC. Ejemplo de los tres tipos de nomenclatura. Tenemos la tradicional, tenemos la sistemática y tenemos la stock. Ese lenguaje de química, los nombres de los elementos funcionan como palabras y se unen para formar los de compuestos siguiendo ciertas reglas. Tenemos la fórmula a nuestro lado izquierdo, la primera, CaO, ¿sí? Calcio y oxígeno. Entonces, se va a nombrar primero óxido de calcio. En la sistemática de la UPAC, monóxido de calcio. En el stock, óxido de calcio. Cada una de ellas está nombrada según la UPAC. Sistema estequiométrico o sistemático. En el sistema estequiométrico, estos sistemas utilizados
por prefijos, leámosle un poco de los prefijos. Mono cuando tiene solo uno, tetra 4, hepta 7, deca 10, di 2, penta 5, octa 8, tri 3, hexa 6, nona 9. Para indicar el número de átomos de oxígeno y el número de átomos metálicos presentes en la molécula. Tenemos aquí un ejemplo, 3 ejemplos. Pentaóxido de dicloro. ¿Por qué pentaóxido? Porque tiene 5 átomos de oxígeno y cuando tiene 5 óxido de dicloro. ¿Por qué dicloro? Porque tiene 2 átomos de cloro. Este se utiliza para dar nombre principalmente a los compuestos formados entre no metales. Consiste en expresar mediante el uso de los prefijos griegos correspondientes el número de átomo de cada elemento presentes en el compuesto, mencionándose de primero el elemento más electronegativo con las terminaciones que corresponden según el compuesto. En el segundo ejemplo tenemos sulfuro de dihidrógeno, porque tiene 2 átomos de hidrógeno y el sulfuro está solo, no le nombra ni hepta, ni penta, ni tetra, ni nada. Nomenclatura stock. Cuando el elemento que forma el compuesto tiene más de un número de oxidación entre sí, se indica al final del nombre o en números romanos y entre paréntesis. Ejemplo, tenemos la fórmula y tenemos el nombramiento de ellos. Óxido de cobre 1. ¿Por qué óxido de cobre 1? Tiene una molécula. Nos dice también que se utiliza para dar nombre a los compuestos en que intervienen elementos metálicos y consisten en mencionar primero el constituyente electronegativo y el nombre del metal correspondiente, unidos por la preposición. Óxido de cobre 2, óxido de calcio, óxido de lodo, de yodo, óxido de yodo, óxido de cloro 3. Vamos a ver en la nomenclatura tradicional. En esta nomenclatura, para poder distinguir con qué número de oxidación actúa el no metal, utiliza una serie de prefijos y sufijos. Oso para el menor, ico para el mayor. Ejemplos: óxido niqueloso. Dijo que usa el prefijo oso para el menor, ¿verdad? Vamos a ver el ico. Óxido niquélico para el mayor. Óxido coproso, terminación oso, el menor. Óxido cúprico. Y aquí tenemos un ejemplo cómo se nombran ellos. Vamos a ver en la formulación de compuestos inorgánicos. La formulación y nomenclatura de los compuestos químicos están regidas por una serie de normas establecidas por un organismo internacional denominado IUPAC. Respecto de la formulación indica que los compuestos químicos se deben representar mediante una sola fórmula, en la que se incluirá los distintos átomos que forman el compuesto y la cantidad de cada uno, que se indicará con un número subíndice
colocado después del símbolo del elemento químico correspondiente. Recapitulando, ¿qué significa IUPAC? Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Es la máxima autoridad en materia de nomenclatura química, la cual se encarga de establecer las reglas correspondientes. ¿Nos quedó claro? Gracias por su atención.